Mi esposa, Victoria, realmente pensó que podría convencerme de dejarla acostarse con su amor platónico de la universidad para salvar nuestro matrimonio. Y sus brillantes amigas la apoyaron por completo, asintiendo con la cabeza como si hubieran descubierto una terapia de pareja innovadora en TikTok. Era un jueves por la noche normal cuando ella me soltó esta bomba. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina, revisando algunas facturas, cuando ella entró con esa energía nerviosa que le da cuando está a punto de decir algo estúpido. Sus 3 amigas más cercanas acababan de irse después de lo que pensé que era su habitual sesión de quejas y chismes. «Necesitamos hablar», dijo, sentándose frente a mí, con una mirada decidida en su rostro. Dejé mi bolígrafo y la miré. Después de 15 años de matrimonio, conocía ese tono. Significaba problemas. «Las chicas y yo estuvimos hablando», comenzó, y justo ahí debí haber sabido hacia dónde se dirigía esto. Nada bueno surge jamás de las frases que comienzan con «las chicas y yo». Ella continuó explicando cómo se había sentido desconectada de nuestro matrimonio últimamente, cómo necesitaba explorar sus sentimientos por alguien de su pasado para apreciar verdaderamente lo que teníamos. Su novio de la universidad se había puesto en contacto en las redes sociales y aparentemente esto era el universo dándole una señal. «Es solo una noche», dijo, como si estuviera pidiendo prestado el coche. «Me ayudará a cerrar el ciclo y volver a ti con una perspectiva renovada sobre nuestra relación». La miré fijamente por un largo momento. Esta mujer, la madre de mis 2 hijos, estaba sentada seriamente pidiendo permiso para engañarme y estaba tratando de enmarcarlo como una mejora de la relación. Las chicas piensan que es una forma saludable de abordar estos sentimientos en lugar de dejarlos pudrirse, continuó. «Es mejor ser honestos al respecto, ¿verdad?». Me recosté en mi silla, procesando lo que acababa de escuchar. Una parte de mí quería reírse de lo absurdo. La otra parte ya estaba calculando mis próximos movimientos. «Entonces, permíteme entender bien», dije con calma. «¿Quieres pasar la noche con tu exnovio y crees que esto de alguna manera fortalecerá nuestro matrimonio?» «Exacto», dijo ella, aliviada de que pareciera entender. «Se trata de ser honestos con nosotros mismos y con el uno con el otro», asentí lentamente. «Y tus amigas apoyan esta idea. Todas han pasado por situaciones similares. Saben de lo que están hablando, ¿verdad? Sus amigas, el mismo grupo que incluía a 2 mujeres que engañaron a sus maridos y una que iba por su 3er matrimonio. Verdaderas expertas en relaciones, esas 3. Bueno», dije levantándome de la mesa, «si crees que una noche de libertad ayudará a nuestro matrimonio, entonces supongo que eso suena justo». Su rostro se iluminó. «¿De verdad? ¿Lo entiendes?» «Oh, lo entiendo completamente», dije. «Después de todo, si una noche de exploración de viejos sentimientos es buena para ti, también debería ser buena para mí, ¿verdad?». La sonrisa vaciló ligeramente. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir, si estamos siendo honestos acerca de nuestras necesidades y explorando opciones para fortalecer nuestro matrimonio, entonces yo también debería tener la misma oportunidad. Lo justo es justo». Ella se movió incómodamente. «Bueno, realmente no lo había pensado de esa manera, pero acabas de decir que se trataba de honestidad y de explorar sentimientos. Seguramente eso se aplica a los 2. Mantuve mi voz uniforme, razonable. «A menos que pienses que este acuerdo solo funciona en una dirección». Se quedó en silencio por un momento, claramente sin haber pensado en esto. «Supongo que, si eso es lo que necesitas». «Perfecto», dije. «¿Cuándo estabas planeando esta noche mágica de renovación matrimonial?» «Este sábado», dijo, todavía con incertidumbre sobre la dirección que había tomado nuestra conversación. «Genial. Eso me da tiempo para hacer mis propios preparativos». Cogí mi teléfono y comencé a desplazarme por mis contactos. Probablemente debería llamar a algunas personas, asegurarme de que todo esté bien organizado. «¿Qué tipo de preparativos?», preguntó ella. «Oh, ya sabes», dije casualmente, simplemente asegurándome de tener todo lo que necesito para mi noche de exploración también. Ella asintió, aunque pude ver los engranajes girando en su cabeza. Algo en mi calma aceptación estaba comenzando a preocuparla, pero su emoción por su próxima aventura estaba superando sus instintos. El sábado
Llegó rápidamente. Ella pasó todo el día preparándose, como si se estuviera alistando para el baile de graduación. Vestido nuevo, cita en la peluquería, todo. Prácticamente estaba radiante de anticipación. ¿Estás seguro de que estás de acuerdo con esto?, me preguntó una vez más, mientras se dirigía a la puerta. Absolutamente, dije, besándola en la mejilla. Diviértete explorando esos sentimientos. Yo estaré haciendo algo de exploración por mi cuenta. Se fue con un paso ligero, probablemente pensando que se había casado con el esposo más comprensivo del mundo. En el momento en que su coche desapareció por la calle, hice mi primera llamada telefónica. Hola, ¿se trata de la consulta que discutimos? Sí, estoy listo para avanzar con el papeleo. Esta noche funciona perfectamente. Luego hice la segunda llamada. Mamá Rosa, soy yo Alejandro. Necesito que tú y papá Antonio vengan esta noche. Traigan las mochilas de los niños del fin de semana pasado. Vamos a necesitar tener una reunión familiar seria. Para cuando hice mi tercera llamada, ya me sentía mejor acerca de la situación. Esto es con respecto a la documentación que discutimos. Sí, tengo todo listo. La reunión está programada para las 11 p.m. Mi esposa, Victoria, pensó que era muy astuta, obteniendo permiso para destruir nuestro matrimonio mientras me hacía cómplice. Lo que no se dio cuenta fue que acababa de entregarme todo lo que necesitaba para terminar esto en mis términos. La casa iba a ser muy diferente cuando regresara de su noche de mejora matrimonial, y por primera vez en meses estaba deseando ver la expresión de su rostro. Mientras ella estaba fuera representando sus fantasías universitarias, yo estaba orquestando la noche más importante de nuestro matrimonio, la noche que lo terminaría. Sus padres, Rosa y Antonio, llegaron primero alrededor de las 8:30. Pude ver la preocupación en sus rostros cuando abrí la puerta. ¿De qué se trata esto?, preguntó su madre, Rosa, de inmediato. Sonaste urgente por teléfono. Entren y siéntense, dije. Necesitamos hablar sobre las decisiones recientes de su hija. Su padre, Antonio, un hombre serio que nunca le había gustado particularmente la forma en que ella me trataba, se acomodó en su silla habitual. ¿Dónde está ella, por cierto? Eso es parte de lo que necesitamos discutir, dije. Actualmente está pasando la noche con su exnovio de la universidad, con mi pleno conocimiento y consentimiento. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de su madre palideció. ¿Ella qué?, dijo su padre, Antonio, con una voz peligrosamente tranquila. Expliqué toda la conversación palabra por palabra, cómo ella lo había enmarcado como terapia matrimonial, cómo sus amigas habían alentado este brillante plan, cómo me había pedido permiso como si estuviera solicitando una escapada de fin de semana. ¿Y dijiste que sí?, preguntó su madre, Rosa, confundida. Dije que sí porque quería que tuviera exactamente lo que estaba pidiendo. Pedí completa honestidad sobre nuestro matrimonio. A las 9:15 llegó mi hermano Jorge con los niños, Clara y Diego. Los había recogido de su pijamada, como había solicitado, diciéndoles que íbamos a tener una reunión familiar. Papá, ¿por qué la abuela y el abuelo están aquí tan tarde?, preguntó mi hija Clara, de 12 años. Vamos a tener una reunión familiar importante cuando tu madre llegue a casa, dije. Hasta entonces, pueden ver la televisión en la sala. Mi hijo, Diego, que tenía 14 años y era más perspicaz que la mayoría de los adultos, miró alrededor de la habitación y pareció percibir que algo serio estaba sucediendo. A las 10 llegaron los abogados. 2 de ellos, ambos especialistas en derecho de familia, que había consultado a principios de semana. Han sido notablemente eficientes en la preparación del papeleo preliminar. Todo está listo, me dijo en voz baja el abogado principal. Torres, el acuerdo de separación, los arreglos de custodia, la división de bienes. Hemos incluido la evidencia que usted proporcionó sobre sus declaraciones con respecto a este acuerdo. ¿Evidencia?, preguntó su padre, Antonio. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación que había hecho de nuestra conversación del jueves por la noche. En nuestra comunidad autónoma, grabar conversaciones en tu propia casa era perfectamente legal, especialmente cuando implicaba una posible falta matrimonial. Su voz se escuchó claramente. Es solo una noche. Me ayudará a cerrar el ciclo
y volver a ti con una perspectiva renovada sobre nuestra relación. Su madre, Rosa, en realidad jadeó. La mandíbula de su padre, Antonio, se tensó. La grabaste pidiendo permiso para engañarte, susurró su madre. La grabé pidiendo permiso para participar en relaciones extramatrimoniales con el propósito declarado de mejorar nuestro matrimonio, corregí. La grabación mostrará que esta fue una decisión premeditada por su parte, no un momento de debilidad o un error. Los abogados asintieron con aprobación. Fortalece significativamente su posición con respecto a los procedimientos de divorcio basados en culpa, explicó uno de ellos, la abogada Gómez, particularmente con respecto a la pensión compensatoria y la división de bienes. A las 10:30 todo estaba en su lugar. Sus padres estaban sentados a un lado de la sala, todavía procesando lo que había hecho su hija. Los niños estaban en pijama, sintiendo la gravedad de la situación, incluso si aún no la entendían completamente. Los abogados tenían sus papeles listos, en carpetas ordenadas, sobre la mesa de centro. A las 11:15, escuché su coche en la entrada. A sus puestos, todos, dije con un humor negro que no pasó desapercibido para su padre, Antonio, quien de hecho esbozó una pequeña sonrisa a pesar de las circunstancias. La puerta principal se abrió y escuché sus tacones resonando en el suelo de madera. Estaba tarareando algo en voz baja, probablemente todavía con la euforia de su noche terapéutica. «Cariño, ya volví», gritó con voz cantarina. «No vas a creer cuánta claridad tengo ahora sobre nuestra relación». Entró en la sala de estar, esperando encontrarme, esperando ansiosamente su regreso, listo para escuchar sobre su renovada apreciación por nuestro matrimonio. En cambio, se detuvo en seco. Sus padres, Rosa y Antonio, estaban sentados rígidamente en el sofá. Los niños, Clara y Diego, levantaron la vista de sus teléfonos con expresiones confundidas. Dos hombres con traje, los abogados, estaban sentados en la mesa del comedor con maletines abiertos, y yo estaba parado en el centro de todo, con los brazos cruzados y una expresión que ella nunca había visto. «¿Qué? ¿Qué está pasando?», preguntó, su voz ya perdiendo su tono confiado. «Reunión familiar», dije simplemente. «Justo como sugeriste. Necesitábamos total honestidad sobre nuestro matrimonio». Sus ojos se movieron rápidamente por la habitación, asimilando la escena. «¿Quiénes son estos hombres?». «Son abogados de divorcio», dije con calma. «Vamos a discutir la disolución de nuestro matrimonio, empezando ahora mismo». El color se drenó de su rostro. «¿De qué estás hablando?». «Solo salí por una noche, como acordamos». «Sí, hiciste exactamente lo que pediste permiso para hacer», dije. «Y ahora estoy haciendo exactamente lo que necesito hacer. Te dije que lo justo era justo, ¿no?». Su madre, Rosa, estaba llorando en silencio. Su padre, Antonio, ni siquiera la miraba. Los niños estaban comenzando a comprender que algo importante le estaba sucediendo a nuestra familia. Pero se suponía que esto ayudaría a nuestro matrimonio, tartamudeó. «Y lo hizo», dije. «Me ayudó a darme cuenta exactamente del tipo de matrimonio que realmente teníamos. La trampa había sido perfectamente colocada, y ella había caído en ella, justo como sabía que lo haría. Ella se quedó allí, en su vestido nuevo y caro, el maquillaje todavía perfecto, por su noche fuera, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. El contraste entre su apariencia y la realidad de la situación era casi poético. «No puedes hablar en serio», dijo, mirando desesperadamente alrededor de la habitación. «Mamá, papá, díganle que esto es una locura». Su madre, Rosa, finalmente levantó la vista. Las lágrimas aún corrían por su rostro. «Escuchamos la grabación, cariño». «¿Qué grabación?». Levanté mi teléfono. «La que hiciste pidiendo permiso para engañar a tu marido por el bien de la terapia matrimonial. ¿Quieres que la reproduzca de nuevo para todos?». «Eso no. Quiero decir, no fue así», dijo, pero su voz ya estaba perdiendo convicción. Su padre, Antonio, finalmente habló, su voz fría como el hielo. «Explícame cómo no fue así, porque desde donde estoy sentado, mi hija acaba de pasar la noche con otro hombre, mientras su esposo e hijos estaban en casa. Se suponía que nos acercaría más», dijo. Su voz se elevaba. «Las chicas dijeron que me ayudaría a apreciar lo que tenía.
Las chicas, repitió su padre con asco. ¿Te refieres a tus amigas divorciadas que te convencieron de destruir tu matrimonio? Uno de los abogados, el señor Torres, se aclaró la garganta. Quizás deberíamos comenzar con la discusión formal. Señora Victoria, soy el señor Torres del bufete Torres y Asociados. Esta es mi colega, la señora Gómez. Estamos aquí para facilitar la disolución de su matrimonio. Ella los miró como si estuvieran hablando un idioma extranjero. ¿Disolución? No. Todo esto es un malentendido. ¿Podemos arreglar esto? En realidad, no podemos, dije, manteniendo el mismo tono tranquilo que había usado toda la semana. Pediste honestidad en nuestro matrimonio. Esto es, ser completamente honesto. He terminado. Pero dijiste que entendías. Dijiste que era justo. Sí, dije eso. Estuve de acuerdo, y lo dije en serio. Fue justo que me mostraras exactamente quién eres realmente, y es justo que yo responda en consecuencia. El abogado principal, el señor Torres, abrió su carpeta. Hemos preparado un acuerdo de separación integral. Dadas las circunstancias que rodearon el colapso del matrimonio, los términos son bastante favorables para su esposo. ¿Favorable cómo?, preguntó ella, aunque parecía temer escuchar la respuesta. Custodia principal de los niños, retención de la casa familiar y pensión compensatoria limitada debido a la cláusula de adulterio en su acuerdo prenupcial, explicó el abogado Torres con total naturalidad. Su rostro se puso blanco. El acuerdo prenupcial, pero eso era solo para protegernos de las deudas, entre otras cosas. Sí, dije, incluyendo cláusulas de infidelidad. Podrías recordar haberlo firmado, aunque probablemente no lo leíste con mucho cuidado. Estabas tan ansiosa por casarte en aquel entonces. Mi hija, Clara, habló desde el sofá, su voz pequeña y confundida. Mamá, ¿de verdad pasaste la noche con otro hombre? La pregunta quedó suspendida en el aire como una cuchilla. Este era el momento que había estado esperando. No mi ira, ni la decepción de sus padres, sino la confusión inocente de nuestros hijos, finalmente entendiendo lo que su madre había hecho. Cariño, es complicado, dijo ella, moviéndose hacia los niños. No, realmente no lo es, dijo mi hijo, Diego, con la voz más dura que nunca le había escuchado. En realidad, es bastante simple. Engañaste a papá. Tenía permiso de papá. Tal vez, dijo mi hija, Clara, en voz baja, pero nos preguntaste si estaba bien que lastimaras a nuestra familia. Esa pregunta rompió algo en ella. Empezó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de alguien que se daba cuenta de que había calculado mal gravemente. No se suponía que esto fuera así, dijo entre sollozos. Se suponía que iba a volver a casa con una nueva apreciación por nuestro matrimonio. Se suponía que seríamos más fuertes. ¿Basado en qué?, pregunté. ¿Basado en que te acostaras con otro hombre? ¿Qué pensaste exactamente que sucedería cuando llegaras a casa? ¿Que estaría sentado aquí agradecido de que me engañaras con mi bendición? Su madre, Rosa, se levantó bruscamente. Necesito tomar un poco de aire, dijo, y salió al porche trasero. Su padre, Antonio, la siguió, negando con la cabeza. Eso nos dejó solo a nosotros, a los niños y a los abogados, en la sala de estar. Los papeles están listos para su firma, dijo suavemente la abogada Gómez. Podemos revisarlos ahora, o puede tomarse un tiempo para revisarlos con su propio asesor legal. Mi propio asesor, dijo ella inexpresivamente. Necesitarás tu propio abogado, expliqué. Estos abogados me representan a mí. No puedes usar los mismos en un divorcio, pero no tengo dinero para abogados. Eso se aborda en la sección 12 del acuerdo de separación, dijo el señor Torres. Se ha asignado un fondo limitado para su representación legal, extraído de la cuenta conjunta. Ella miró los papeles como si estuvieran escritos en jeroglíficos. No entiendo nada de esto. ¿Cómo tuviste tiempo de preparar todo esto? He estado preparándome desde el jueves, dije simplemente, justo después de nuestra conversación. ¿Jueves? Pero parecías estar bien con eso. Estaba bien con eso. Estaba bien con que me mostraras quién eres realmente para poder responder apropiadamente. Mi hijo, Diego, me miró con algo que podría haber sido respeto. Papá, ¿de verdad nos vamos a divorciar? Sí, dije.
Tu madre tomó una decisión que terminó con nuestro matrimonio. Ahora estamos lidiando con las consecuencias de esa elección. Pero puedo arreglar esto, dijo ella desesperadamente. Puedo hacer que esto esté bien. ¿Cómo?, pregunté. ¿Vas a desacostarte con tu exnovio? ¿Vas a despedir permiso para engañar a tu marido? ¿Vas a deshumillar a tu familia? No tuvo respuesta para eso. Los abogados comenzaron a colocar los papeles sobre la mesa de centro, cada documento representando el fin de 15 años de matrimonio. Ella los observó con creciente pánico, finalmente comprendiendo que esto no era una negociación ni un gesto dramático. Esto estaba sucediendo de verdad, y no había absolutamente nada que pudiera hacer para detenerlo. La siguiente hora fue una clase magistral de consecuencias. Ella se sentó en la mesa del comedor rodeada de documentos legales que deletreaban el fin de su vida cómoda, mientras yo le explicaba exactamente cómo iba a funcionar para ella su terapia matrimonial. Empecemos por la custodia, dije, deslizando el primer conjunto de papeles hacia ella. Los niños vivirán conmigo principalmente. Tendrás visitas supervisadas cada 2 fines de semana, pendientes de una evaluación psicológica. ¿Supervisadas?, jadeó. Soy su madre. También es alguien que acaba de demostrar un juicio notablemente pobre con respecto a la estabilidad familiar, dijo la abogada Gómez profesionalmente. El tribunal querrá garantizar el bienestar emocional de los niños durante esta transición. Mi hija Clara habló desde el sofá. ¿Tenemos voz en esto? A sus edades. Sí, explicó el señor Torres. El tribunal considerará mucho sus preferencias. Ambos niños miraron a su madre y luego a mí. La decisión estaba escrita en sus rostros. Quiero quedarme con papá, dijo mi hija, Clara, en voz baja. Esto es demasiado confuso. Mi hijo Diego asintió. Igual. Al menos papá no toma decisiones locas y luego se sorprende cuando salen mal. Parecía como si le hubieran abofeteado físicamente. No lo entiendes. Estaba tratando de salvar a nuestra familia, acostándome con otro hombre. Mi hijo, Diego, preguntó con la franqueza adolescente. Mamá, así no es como se salvan las familias. Así es literalmente como las destruyes. Pasé al siguiente documento. La casa se queda conmigo y los niños. Tendrás que buscar tu propio lugar. ¿A dónde se supone que voy a ir? Sugiero que le preguntes a tu novio de la universidad, dije sin rastro de humor, ya que fue tan importante para tu crecimiento personal. Sus padres, Rosa y Antonio, regresaron adentro. Su padre, Antonio, parecía haber envejecido 10 años en una noche. ¿Has firmado algo ya?, le preguntó a ella. No voy a firmar nada, dijo, encontrando de repente algo de pelea. Esto es una locura. No puedes simplemente terminar nuestro matrimonio porque cometí un error. Un error, repetí. Permítame repasar tus errores. Primero, decidiste que nuestro matrimonio necesitaba mejorar a través del adulterio. Segundo, alistaste a tus amigas para validar esta locura. Tercero, le pediste permiso a tu esposo para engañarlo. Cuarto, realmente lo llevaste a cabo. Y quinto, volviste a casa esperando gratitud por traicionar a tu familia. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el tranquilo vecindario donde habíamos criado a nuestros hijos. Pero el error más grande fue pensar que me sentaría aquí y lo aceptaría. Su madre, Rosa, finalmente encontró su voz. Tal vez deberíamos dar un paso atrás todos, pensar en esto racionalmente. He estado pensando racionalmente toda la semana, dije. Mientras ella estaba planeando su noche romántica, yo estaba planeando nuestro divorcio. El pensamiento racional es la razón por la que estos documentos son tan minuciosos. El abogado, el señor Torres, sacó otra carpeta. También deberíamos discutir los arreglos financieros. Dado el acuerdo prenupcial y las circunstancias del fin del matrimonio, la pensión compensatoria será mínima. ¿Qué tan mínima?, preguntó ella, aunque claramente no quería escuchar la respuesta. 6 meses de apoyo temporal mientras establece arreglos de vida independientes y encuentra empleo, leyó el señor Torres del documento. Después de eso, nada. ¿Nada? No he trabajado en 8 años. Esa fue tu elección, dije. Al igual que esta noche fue tu elección. Su padre, Antonio, se sentó pesadamente en su silla. ¿Qué pasa con tu historial laboral? ¿Tu título?
Tengo un título en marketing que no he usado desde 2016, dijo con tristeza. ¿Quién me va a contratar ahora? Ese ya no es mi problema, dije simplemente. Querías libertad para explorar tus opciones. Ahora tienes total libertad. Se dirigió a sus padres desesperadamente. ¿Puedo quedarme con ustedes mientras resuelvo esto? El silencio de sus padres fue ensordecedor. Finalmente, su padre, Antonio, habló. Tu madre y yo necesitamos discutir esto. Lo que hiciste esta noche. Ya no se trata solo de tu matrimonio. Se trata de quién eres como persona. Papá, no me llames papá, dijo bruscamente. Te crié mejor que esto. Ambos lo hicimos. Y ahora estás sentada aquí actuando como si fueras la víctima en una situación que creaste completamente por ti misma. Los niños habían estado escuchando todo y pude verlos procesando no solo el divorcio de sus padres, sino el carácter de su madre bajo una luz completamente nueva. Los papeles también incluyen una cláusula de moralidad, continuó la abogada Gómez. Cualquier relación futura en la que entre no podrá estar cerca de los niños sin la aprobación judicial. Me están tratando como si fuera peligrosa. Tomaste una decisión que desestabilizó el hogar de tus hijos, dije. Eso te convierte en un riesgo para su bienestar emocional. Ella miró frenéticamente alrededor de la habitación, como si buscara a alguien que le dijera que todo esto era solo un mal sueño. ¿Qué pasa con el asesoramiento? ¿Qué pasa con arreglar las cosas? Tuviste 15 años para arreglar las cosas, dije. En cambio, elegiste arreglar las cosas con tu exnovio. Una noche. Fue una noche. Una noche que terminó con nuestro matrimonio, corregí. Una noche que me mostró todo lo que necesitaba saber sobre tus prioridades y tu carácter. Ella comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez fue diferente. No eran lágrimas de frustración o confusión. Eran lágrimas de alguien que finalmente comprendía que las acciones tienen consecuencias permanentes. No puedo perderlo todo, susurró. Deberías haber pensado en eso antes de arriesgarlo todo, dijo mi hijo, Diego, con una voz que tenía una madurez que me rompió un poco el corazón. Apostaste con nuestra familia y perdiste. Los abogados terminaron de colocar todos los documentos. Arreglos de custodia, división de propiedad, asignación de deudas, horarios de manutención. 15 años de matrimonio reducidos a una pila de papeles legales. Estos pueden ser presentados tan pronto como el lunes por la mañana, dijo el señor Torres. Las órdenes judiciales preliminares entrarán en vigor de inmediato, incluidos los acuerdos de custodia y las restricciones de propiedad. Ella miró los papeles como si fueran su propia sentencia de muerte, porque de alguna manera lo eran. Las siguientes 3 semanas transcurrieron con la eficiencia de una máquina bien engrasada. Mientras ella se apresuraba a encontrar un abogado y a descubrir dónde iba a vivir, yo me concentré en mantener la estabilidad de los niños y en seguir cada detalle legal. Sus padres, Rosa y Antonio, habían decidido que no podía quedarse con ellos. Su padre, Antonio, había sido brutalmente claro al respecto durante una llamada telefónica que escuché. Te hiciste tu propia cama, literalmente, le dijo. Ahora tienes que descubrir cómo acostarte en ella sin arrastrarnos al resto de nosotros contigo. Ella terminó en un estudio al otro lado de la ciudad, pagado con los fondos de apoyo temporal. Estaba muy lejos de nuestra casa de 4 habitaciones en los suburbios, pero era lo que sus elecciones le habían ganado. Los niños la visitaron ese primer fin de semana y regresaron temprano. Es raro allí, me dijo mi hija, Clara. Sigue llorando y pidiéndonos que la perdonemos, pero luego se enoja cuando no queremos hablar de eso. Nos mostró fotos del apartamento y seguía diciendo que esto era temporal. Agregó mi hijo, Diego, como si pensara que vas a cambiar de opinión. Yo no iba a cambiar de opinión. En todo caso, su comportamiento durante el proceso de divorcio había confirmado que había tomado la decisión correcta. Ella intentó todas las tácticas de manipulación en el libro, llamadas telefónicas, llorando sobre lo mucho que lo sentía, mensajes de voz enojados sobre cómo yo estaba siendo vengativo, intentos de poner a los niños en mi contra pintándose a sí misma como la víctima de mi reacción exagerada. Nada de eso funcionó. Su abogado, un hombre de aspecto cansado, que claramente deseaba no haber aceptado nunca este caso, había intentado negociar mejores términos.
Había solicitado la custodia compartida, la mitad del valor de la casa, pensión compensatoria extendida y bienes compartidos. Mis abogados habían respondido con una contraoferta que era de alguna manera incluso menos favorable para ella que los papeles originales. Su cliente cometió adulterio con premeditación documentada, había explicado el señor Torres a su abogado durante una tensa reunión. Ella no tiene ninguna ventaja en estas negociaciones. El momento más satisfactorio llegó cuando ella trató de alegar que su noche fuera no era en realidad adulterio, porque yo había dado permiso. Así que, ¿está argumentando que su cliente pidió permiso a su esposo para cometer adulterio?, preguntó la abogada Gómez con diversión apenas disimulada. ¿Y que esto de alguna manera lo hace mejor? Su abogado, de hecho, se frotó las sienes durante ese intercambio. Mientras tanto, su novio de la universidad aparentemente había perdido interés rápidamente una vez que se dio cuenta de que había ayudado a destruir un matrimonio. Según amigos en común, la bloqueó en las redes sociales y le dijo a la gente que ella era demasiado dramática para él. La ironía no pasó desapercibida para mí. Había tirado 15 años de matrimonio por un hombre que la gosteó en una semana. Sus amigas, las que habían alentado este brillante plan, también habían desaparecido misteriosamente de su vida. Aparentemente, estar cerca de alguien cuyo matrimonio había implosionado debido a su consejo las incomodaba. Para la tercera semana, me estaba llamando directamente, pasando por alto a los abogados por completo. «Por favor», dijo durante una llamada telefónica particularmente patética, «podemos simplemente hablar de esto, solo nosotros dos». «Estamos hablando», dije, «a través de nuestros abogados. Así es como funcionan los divorcios. Pero tenemos historia juntos, tenemos hijos juntos, teníamos historia», corregí. «Terminaste esa historia cuando decidiste hacer algo de historia nueva con tu exnovio. No significó nada. Significó todo», dije simplemente. «Significó que nuestro matrimonio significaba tan poco para ti que estuviste dispuesta a arriesgarlo por una noche con otro hombre». La fecha del juicio llegó un lluvioso jueves por la mañana. Ella apareció con aspecto derrotado, su abogado llevando un maletín que probablemente contenía su acuerdo a casi todos los términos que habíamos propuesto. La jueza, una mujer mayor que claramente había visto todas las variaciones de la estupidez humana en el tribunal de familia, revisó el expediente del caso con desdén apenas disimulado. «Permítame entender esto correctamente», dijo la jueza Navarro, mirándola por encima de sus gafas de lectura. «Usted solicitó permiso de su esposo para participar en relaciones extramatrimoniales con el propósito declarado de mejorar su matrimonio». «Su señoría, es más complicado que eso», comenzó su abogado. «¿Lo es?», interrumpió la jueza, «porque la conversación grabada parece bastante directa». La demandada articuló claramente su intención de cometer adulterio como una forma de terapia matrimonial. Incluso su propio abogado parecía avergonzado. La jueza Navarro aprobó cada aspecto de nuestro acuerdo. Custodia, división de propiedad, términos de manutención, toda. La audiencia duró menos de 30 minutos. Mientras salíamos del juzgado, ella hizo un último intento. «Los niños necesitan a su madre», dijo, caminando a mi lado hacia el aparcamiento. «Los niños necesitan estabilidad», respondí. «Necesitan un padre que tome decisiones basadas en lo que es mejor para la familia, no en lo que se siente bien en el momento». Cometí un error. Me detuve y me giré para enfrentarla. «Tomaste una decisión. Elegiste a tu novio de la universidad en lugar de a tu familia. Elegiste el consejo de tu amiga en lugar de tu matrimonio. Elegiste la emoción temporal en lugar de la estabilidad permanente. Y elegiste destruir todo en lugar de luchar por nosotros. Yo elegí tener respeto por mí mismo», dije. «Algo que quizás quieras investigar». Ella se quedó allí bajo la lluvia, sosteniendo los papeles de divorcio que terminaban oficialmente nuestro matrimonio. Finalmente, comprendiendo que algunas elecciones no se pueden deshacer, entré en mi coche y conduje a casa hacia mis hijos, Clara y Diego, que me estaban esperando para ayudarlos con sus tareas y hacer la cena. Actividades familiares normales, con lo que quedaba de nuestra familia. Mientras entraba en el camino de entrada de la casa que ahora era completamente mía,
Sentí algo que no había experimentado en meses: paz. 6 meses después de que se finalizara el divorcio, la vida se había instalado en un ritmo que realmente funcionaba. Los niños y yo habíamos desarrollado rutinas que no giraban en torno a andar con pies de plomo o gestionar el caos emocional de otra persona. Mi hija, Clara, había entrado en la lista de honor ese semestre. Mi hijo, Diego, se había unido al equipo de debate y estaba prosperando en un entorno donde se valoraba la lógica y el pensamiento claro. Ambos se sentían más ligeros de alguna manera, como si hubieran estado cargando un peso del que ni siquiera se dieron cuenta de que estaba allí. Las visitas supervisadas de su madre se habían vuelto cada vez más esporádicas. Se había mudado 2 veces ya, cada apartamento más pequeño y más sórdido que el anterior. Su pensión temporal había terminado según lo programado, y sus intentos de encontrar trabajo que coincidiera con su estilo de vida anterior no habían tenido éxito. El título de marketing que había abandonado hace 8 años no estaba abriendo las puertas que esperaba en el mercado laboral actual. Había aceptado un puesto a tiempo parcial en una tienda minorista en el centro comercial que apenas cubría su alquiler, y mucho menos el estilo de vida al que se había acostumbrado durante nuestro matrimonio. Sus padres, Rosa y Antonio, habían mantenido un contacto mínimo con ella. Su padre, Antonio, había dejado claro que si bien todavía la amaban, no podían respetar las elecciones que había tomado. Su madre, Rosa, ocasionalmente enviaba paquetes de cuidados, pero incluso esos se habían vuelto menos frecuentes. Durante una de nuestras últimas conversaciones telefónicas, su madre me había confiado: «Sigo pensando en lo diferente que podría haber sido esto», había dicho con tristeza, «si solo hubiera hablado contigo sobre lo que sea que estuviera sintiendo en lugar de esto». Los niños habían dejado de preguntar cuándo venía de visita. Se habían adaptado a la paz de nuestra nueva normalidad y no parecían ansiosos por interrumpirla con drama. La semana pasada mi hija, Clara, me había preguntado si podíamos redecorar la sala de estar. «Todavía se siente como el espacio de mamá», había explicado. «Quiero que se sienta como nuestro». Habíamos pasado el fin de semana pintando paredes y reorganizando muebles. Era la primera vez en años que nuestra casa se sentía como un hogar, en lugar de un campo de batalla esperando a suceder. Mi hijo, Diego, había sido el más directo sobre toda la situación, como suelen ser los adolescentes. «No extraño las peleas», me dijo mientras estábamos ensamblando muebles nuevos. No me di cuenta de cuánta energía se necesitaba para lidiar con los estados de ánimo de mamá hasta que ya no tuvimos que hacerlo. La ironía de su situación no pasó desapercibida para nadie que conociera la historia. Ella había querido una noche de libertad para apreciar su matrimonio, y había terminado con total libertad y sin matrimonio que apreciar. Su novio de la universidad había pasado página por completo, aparentemente saliendo con alguien más cercano a su propia edad, que no venía con el equipaje de divorcio y la inestabilidad emocional. Según las actualizaciones de las redes sociales que mis hijos a veces me mostraban, se veía bastante feliz. Su grupo de amigas también había implosionado. 2 de las mujeres que habían alentado su brillante plan estaban lidiando con sus propias consecuencias en la relación. Y la tercera, aparentemente, había decidido que estar asociada con alguien que destruyó a su familia por una aventura de una noche no era bueno para su propia imagen. Me había topado con una de ellas en el supermercado hace unas semanas. Trató de entablar una pequeña charla, pero cuando mencioné lo bien que les iba a los niños, se puso incómoda y puso excusas para irse. La gente de nuestro vecindario había sido sorprendentemente solidaria. La mayoría de ellos habían presenciado años de sus arrebatos dramáticos y tácticas de manipulación, y varios vecinos me habían dicho en privado que no estaban sorprendidos por cómo habían terminado las cosas. «Siempre nos preguntamos cómo lo soportabas», dijo uno. «Parecía que siempre estabas gestionando una crisis que ella había creado». La casa estaba más tranquila ahora, pero era un buen silencio. El tipo de silencio que proviene de la estabilidad en lugar de la gente andando con pies de plomo. Mi hija, Clara, tenía amigas en casa regularmente ahora, algo que rara vez había sucedido antes, porque los estados de ánimo impredecibles de su madre habían hecho que nuestro hogar fuera un lugar incómodo para otros niños. Mi hijo, Diego, había comenzado a traer a su novia, una adolescente inteligente y sensata,
que me recordaba cómo eran las relaciones saludables. Tu papá es tan tranquilo, le había escuchado decir una vez. Mis padres siempre están peleando por algo. No siempre fue tan relajado, había respondido mi hijo. El divorcio en realidad fue bueno para él. Esa conversación se me había quedado grabada porque era verdad. Estaba mejor como padre soltero de lo que había estado como hombre casado, gestionando constantemente las malas decisiones y la volatilidad emocional de otra persona. La situación financiera también se había estabilizado. Sin sus hábitos de gasto y gestos dramáticos, nuestro presupuesto familiar realmente funcionaba. Los niños podían participar en actividades sin que yo me preocupara si ella decidía gastar dinero en otra compra esencial o escapada de fin de semana con sus amigas. El mes pasado, ella hizo un último intento de reconciliación. Se presentó en la casa sin avisar, con aspecto desesperado y derrotado. He aprendido mucho sobre mí misma, dijo a través de la puerta mosquitera. Sé lo que hice mal ahora. Sé cómo ser una mejor esposa. Estoy seguro de que sí, respondí con calma. Deberías usar ese conocimiento en tu próxima relación. No habrá una próxima relación. Quiero recuperar a mi familia. Renunciaste a tu familia por una noche, con otro hombre, le recordé. Esa fue tu elección. Vive con ella. Se fue llorando, pero no sentí nada más que alivio de que las cerraduras hubieran sido cambiadas y ella ya no tuviera llaves. Los niños ni siquiera preguntaron por qué había estado allí. La habían visto a través de la ventana y simplemente continuaron con sus tareas como si nada hubiera pasado. Esa noche, mientras acostaba a mi hija Clara, me miró con ojos serios. «Papá, ¿eres feliz ahora?» «Estoy en paz», le dije. «A veces eso es mejor que ser feliz». Ella asintió como si entendiera exactamente lo que quería decir. 6 meses después, honestamente podía decir que su noche de terapia matrimonial había sido lo mejor que le había pasado a nuestra familia. Había eliminado la fuente de caos constante y nos había dado al resto de nosotros la oportunidad de construir algo estable y saludable. Ella había querido una noche para apreciar lo que tenía. En cambio, nos había enseñado a todos a apreciar lo que teníamos sin ella. La lección estaba completa, las consecuencias eran permanentes y los resultados eran exactamente lo que se había ganado. A veces, los mejores matrimonios son los que terminan. Es mayor, que nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 videos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. No dudes en hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.